Bienvenidos, esto es Lecciones de la Biblia. Hoy estamos en la introducción número 3 con el tema El Pacto Perpetuo. Lecciones de la Biblia. A continuación. Nuestro texto está en Génesis capítulo 17, versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Estamos entendiendo el libro de Deuteronomio, un libro muy importante, y esta introducción tiene como fin brindar herramientas y brindar cosas que faciliten entender un libro muy necesario para nuestros días, porque hace parte de nuestra verdad presente. Hemos de recordar que el libro de Deuteronomio se escribe y son las palabras que Moisés da a la nueva generación que ha pasado los 40 años en el desierto. Sus padres han muerto y esta nueva generación va a entrar a poseer la tierra prometida. Entonces nosotros estamos en la misma condición. Somos los herederos de la tierra prometida y lo que a ellos les sucedió también nos va a suceder a nosotros, porque el diablo repite sus estrategias. Esta semana vamos a estudiar el pacto perpetuo, o es lo mismo que decir pacto eterno. Y voy a irles colocando algunos elementos de videos que usted puede observar, porque este tema ya lo vimos todo un trimestre, pero es necesario que hoy volvamos a referir algunas situaciones prácticas y necesarias para entender cómo es que Dios hace un pacto eterno y cómo nos lleva a la obediencia y a la perfección. Así que oremos para comenzar. Dios bueno, te damos gracias por este espacio de estudio. Que todos seamos beneficiados en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a desarrollar 5 puntos. El punto número 1. Hay un solo pacto y se llama pacto eterno. Ese es el versículo que acabamos de leer. Es tan eterno como Dios mismo, es tan eterno como sus promesas, es tan eterno como su ley. Lo único que aquí es mortal somos nosotros. Por eso el pacto eterno ha existido desde la creación de los seres humanos y irá hasta la eternidad cuando Cristo venga y se instaure la tierra nueva. Por eso no hablamos de un Dios de pactos, hablamos de un Dios del pacto. ¿Cómo resumimos el pacto eterno? Mírenlo, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Eso es todo. Ese es todo el pacto. Yo soy su Dios, ustedes serán mi pueblo. Lo dice Jeremías 31:1 y lo dice también Apocalipsis 21:7. Noten que estoy utilizando un texto del Antiguo y del Nuevo Testamento. Así que un primer punto sobre el cual podemos partir es un solo pacto y se llama pacto eterno o pacto perpetuo, que nunca cambia y que ninguna condición cambia. Por eso esto le da la base a una ley eterna, a una salvación por la gracia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y no por obras en un lado y por gracia en otro. No, Dios es congruente, Dios es el mismo. Él mismo dice, yo soy Jehová que nunca cambio. Así es que ese es el primer concepto. El pacto es eterno porque tenemos un Padre eterno, es el autor del pacto. El punto número 2 son los momentos del pacto eterno. Entonces, ahí fue donde comenzó la confusión, porque hay un pacto con Adán y Eva, hay un pacto con Noé para lo del diluvio, hay un pacto con Abraham que lo llama para ser el padre de una nación, hay un pacto con un pueblo que se llama Israel, pueblo predicador de la venida del Mesías, hay un pacto con los discípulos y hay un pacto con la iglesia. Entonces, como es un pacto eterno, todos estos que mencioné son momentos de ese pacto eterno. Y lo repito, con las mismas condiciones, con las mismas garantías, con las mismas promesas,
porque tenemos un Dios que es totalmente justo. ¿Cómo va a ponerle unas condiciones a unos y otras condiciones a los de otra generación? No. Entonces, estos que acabo de mencionar se llaman momentos del pacto eterno. Así hay que ver. Ahora vamos al punto número 3. En el punto número 3 vamos a ver los componentes del pacto eterno. ¿Qué compone un pacto? Bueno, un pacto tiene dos partes. En este caso tenemos a Dios el Eterno, que es el proponente del pacto. Nosotros no lo buscamos. Dios nos persigue, venga, hagamos un negocio muy bueno. Tengamos un negocio muy bueno, yo le doy todo lo que usted necesita y Dios hace un pacto con gente que le falla, con gente que es inmoral, con gente que es inconsistente. Pero ese es Dios. Es un Dios que nos ama, es un Dios precioso y maravilloso. Pero él es el proponente del pacto. Él dice, yo soy su Dios. El otro lado del pacto es su pueblo. Todos somos criaturas de Dios, pero solo los que entran en pacto son los hijos de Dios. Por eso dice, yo soy su Dios. Cuando ustedes me aceptan y vienen a mí y entran en un pacto conmigo, ustedes se convierten en mis hijos. Ustedes se convierten en mi pueblo. Así que ahí tenemos las primeras dos partes. Dios proponente y la segunda parte, un pueblo que es invitado a ser parte de ese pacto. Un tercer componente se llaman las promesas. Usted puede repetirlas y verlas en Deuteronomio capítulo número 18. Es un capítulo lindo. Y ahí utiliza mucho el si obedecieres, si me amares, si haces esto, porque esas promesas son condicionales. Hay promesas incondicionales, que salga el sol, que caiga la lluvia, que haya alimento en la tierra. Pero es que estas promesas del pacto son condicionadas a un sistema de obediencia. Por una razón, Dios quiere pulir y cambiar nuestro carácter para poder heredar el reino de los cielos. Entonces Dios no va a poder llevar a todo el mundo al reino de los cielos, sino a los que entran en obediencia. ¿Por qué? Porque si no se volvería a contaminar el cielo, volveríamos a tener un problema de maldad. Y ese fue el problema con el cual comenzó la crisis allá en el Edén. No hubo una obediencia de parte de Adán y Eva y entonces las promesas, producto de esa obediencia, se perdieron. Así que el tercer componente se llaman promesas condicionales. El cuarto componente, se llama la ley del pacto. Esta ley del pacto es la ley de los 10 mandamientos de Éxodo 20 y de Deuteronomio capítulo 5. Esta ley hay que diferenciarla, la de los 10 mandamientos, las escritas en tablas de piedra, hay que diferenciarlas de la ley que escribe Moisés. Una la escribe Dios y otra Moisés. Miren dos textos de referencia. Éxodo capítulo 40, versículo 20. Voy a ubicarme aquí en mi Biblia. Éxodo 40, 20. Dios le da las tablas de la ley a Moisés y le pide que las ponga en un lugar en específico. Éxodo 40, 20. Le dice, póngalas dentro del arca. Y miren lo que hizo Moisés. Tomó el testimonio, que según Éxodo 32 es los 10 mandamientos, y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca encima del propiciatorio del arca. Así que esta ley, la que se llama el testimonio, los 10 mandamientos, fue puesta dentro del arca. Y hay otra ley en Deuteronomio 31 que no es igual a la ley de los 10 mandamientos, que fue puesta al lado del arca en Deuteronomio 31, 26. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. Ya había explicado yo en un video anterior, aquí lo pueden ver, lo pueden repasar. Esto mismo que estoy diciendo ya lo habíamos explicado, repasa este video, porque es importante entenderlo. La ley del pacto es la ley de los 10 mandamientos y la ley de Moisés es el resto de leyes que se escribe de manera temporal, que incluía administración, asuntos de salud, asuntos de gobierno y todo lo que tenía que ver con los sábados ceremoniales y con la ceremonia del santuario. Esas fueron abolidas según el libro de Colosenses. Porque dice aquí en Deuteronomio 31, quedaron contra ti. Vea el video y lo va a entender mucho mejor. Así que
El cuarto componente del pacto eterno es una ley eterna como Dios, que no cambia. Porque si digo que la tiene que cambiar Dios, a Dios le quedó mal hecha esa ley y eso no lo puedo decir. Y finalmente tenemos Hebreos capítulo 8, versículo 6. El número 5, el garante, el mediador del pacto, el que garantizaba el cumplimiento del pacto, Cristo Jesús. Por eso dice Hebreos 8, 6, es mediador de un mejor pacto. ¿Por qué un mejor pacto? Porque el pacto estaba basado en el sacrificio de Jesús. Al morir Jesús, vino la realidad. Él es el garantizador de que el pacto se iba a cumplir. Y está totalmente garantizado porque Cristo viene y muere por nosotros. Así que estos son los componentes del pacto. Entremos ahora en el punto número 4 que nos va a llevar un poco de tiempo, porque entenderlo ha sido una confusión que el enemigo ha aprovechado. El pacto antiguo y el pacto nuevo. Estos términos de pacto antiguo y nuevo no son usados para referirse al pacto eterno. Se refieren a un momento específico del Sinaí, cuando Israel llegó allí y tiene un incidente con Dios. ¿Cuál fue ese incidente? En Éxodo capítulo 19, versículo 8 dice, todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Dios los reúne y el pueblo dice, Moisés, nos da miedo hablar con Dios, no queremos hablar con Dios. Vaya usted, hable con Dios y nos dice a nosotros qué fue lo que dijo Dios. Este es el problema del pacto antiguo, mandar a otros a que estudien por mí y que se vean por Dios y yo querer tener sin Dios esa experiencia en mi vida. Acto seguido, después de esta promesa, becerro de oro, becerro de oro. Y entonces, cuando Moisés baja, trae las tablas del pacto, porque el pacto son las tablas, y entonces, cuando los ve adorando, rompe las tablas y ese pacto se terminó. Ese pacto que se terminó cuando Moisés rompe las tablas se llama pacto antiguo. Pero 2 capítulos después, en Éxodo 34:1, Dios le dice a Moisés, Dios dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube a la montaña, al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y en Éxodo 34:10 dice, he aquí que yo hago pacto con ustedes. Aquí hay algo muy interesante. El pacto antiguo se refiere a Éxodo 32. El pueblo dice, vamos a hacer todo lo que Dios quiera por nuestra voluntad, somos capaces, y no pudieron. Construyen un becerro de oro y quebrantan el pacto. Y ahí se terminó ese pacto, por eso se llama pacto antiguo. 2 capítulos después, Dios dice, Moisés, hay que renovar este pacto. Vuelva y alice las tablas, voy a volver a escribir la ley, vuelva a subir al monte y vuelve y renueva el pacto. Ahora me encontré algo en esta lección muy interesante, que ese pacto nuevo no fue renovado con los padres rebeldes que se iban a morir en el desierto, sino con la generación nueva que iba camino pequeños de edad del desierto y que iban a entrar en la tierra prometida. Por eso en Deuteronomio 4:13, él aclara que los 10 mandamientos están en ese nuevo pacto. Deuteronomio 4:13, él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Así que la ley en la renovación del pacto no se perdió ni fue quitada como nos pretenden enseñar. Ahora voy a confirmarles que ese nuevo pacto fue con los que quedaron vivos para entrar. Por eso se llama pacto nuevo, porque era un nuevo pueblo. ¿Cuál? Los hijos de los rebeldes que se rebelaron en Cades Barnea y que no entraron. Miren la prueba. Éxodo 5, 2 y 3. Perdón, repito. Deuteronomio 5, 2 y 3. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí
hoy vivos. Y luego en el capítulo 5 de Deuteronomio les vuelve a repetir la ley de Dios. En resumen, pacto antiguo y pacto nuevo no se refiere a un cambio de las condiciones del pacto eterno. Que aquí había ley en el pacto antiguo y en el pacto nuevo no hay ley. Revíselo con cuidado. Mire, no se discuta conmigo. Recibo unos comentarios muy duros, muy altisonantes, pero no hay problema. No se pelee conmigo. Peleese con el texto. Revise el texto. Revise lo que estoy diciendo. Por eso estamos diciendo muchos textos que sean prueba del asunto. Ahí está la prueba. El resumen es que pacto antiguo y pacto nuevo no se refiere a un cambio del pacto y de la ley. Se refiere a un problema en específico del Sinaí en el que el pueblo pretendió obedecer a Dios mandando a Moisés. Por eso en Jeremías 31:33 dice, ya nadie me va a mandar a nadie delante de mí. Cada uno individualmente venga, yo le enseño. Pondré un nuevo pacto. ¿Y cuál es ese nuevo pacto? Pondré mi ley en su mente, información, y la pondré en su corazón. Les va a gustar. ¿Por qué? Porque con Moisés lo mandaron a él para que hablara conmigo. Ahora cada uno puede venir a mí y entramos en una relación de amor tan linda que finalmente ese amor va a hacer que tú entres en obediencia. Conclusión de este punto 4. Pacto eterno y pacto nuevo no se aplica a un cambio del pacto. Pacto antiguo y nuevo, repito, no implica, no se refiere al cambio del pacto eterno. No, se refiere a un problema de una actitud del pueblo que los hijos deberían tener otra actitud. Y ahí dicen Deuteronomio 5, 2 y 3, que ese pacto lo hice con ustedes, con los hijos que hoy están aquí vivos y no con sus padres que murieron en el desierto. Esto debería ser una lección muy importante para nosotros. Obedecemos a Dios porque lo amamos. Obedecemos a Dios porque ya estamos salvos, no como una condición para ser salvos. Vamos al punto número 5 y el último. La obediencia y las bendiciones. Voy a leer de Deuteronomio 5, el versículo 29 al 33. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve y diles, vuélvanse a vuestras tiendas. Tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra. Anden en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. No podemos dejarnos confundir. La obediencia es parte del pacto y la obediencia es fruto de mi amor con Dios. Aquí está diciendo, si ustedes vienen a mí y me aman, yo sé que ustedes me van a poder obedecer. Lo repite en San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Repito algo, no guardamos los mandamientos para ser salvos. Guardamos los mandamientos porque Él nos ha salvado. Obedecemos por una respuesta de amor al gran amor que Él nos ha dado en el pacto eterno. No nos dejemos confundir. El que está mal es el ser humano. Es débil, es desobediente, es incapaz de obedecer. Dios hizo una ley perfecta, bien hecha. Entonces le echamos la culpa a Dios de que tiene que cambiar su ley, que su ley cambió. Lo que Dios quiere cambiar es mi corazón. Lo que Dios quiere es que yo entre en una renovación del pacto a diario con Él. Y tengo una relación tal con Él que me enamore de una manera tan profunda. Pídame lo que quiera, que yo lo voy a hacer. El pacto es eterno. El pacto es perpetuo. No ha cambiado. Las mismas condiciones del Antiguo Testamento y del Nuevo están vigentes hoy. Pero el gran problema es nuestro tiempo de relacionamiento. Y eso nos está impidiendo amar a Dios y amar al prójimo para llevarle todas estas bendiciones del pacto. Disfruta de los repasos diarios de esta semana
Gracias por acompañarnos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.